Nuestra clase de hoy se refiere a la histofisiología del aparato cardiovascular. El aparato cardiovascular está constituido por un conjunto de órganos que intervienen en el transporte de la sangre y de la linfa desde los tejidos y hacia ellos. Entre los componentes de estos líquidos hay células, elementos figurados, sustancias nutritivas y productos de desecho, hormonas y anticuerpos. El aparato cardiovascular comprende el corazón, los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Fíjense ustedes, a la derecha tenemos un esquema donde el círculo blanco me está indicando el corazón. El, el corazón bombea sangre hacia las arterias, o sea, hacia el sistema arterial con una presión importante. Y la sangre va a retornar al corazón a baja presión con la ayuda de la presión negativa que hay en la cavidad torácica durante la inspiración y la compresión de las venas por los músculos esqueléticos. Las arterias son los vasos que van a llevar la sangre hasta los capilares que estamos viendo nosotros en nuestro esquema. La arteria está señalada con una flecha de color verde. Las arterias son entonces los vasos que van a llevar sangre hasta los capilares. Las arterias más pequeñas, llamadas arteriolas, están asociadas funcionalmente con estas redes capilares, hacia las cuales conducen la sangre. ¿Qué hacen las arteriolas? Regulan la cantidad de la sangre que va a entrar en estas redes capilares. En conjunto, las arteriolas, las redes capilares asociadas y las vénulas postcapilares que vienen después del lecho capilar arterial forman una unidad funcional conocida como lecho microcirculatorio o microvascular. Las venas que comienzan con la vénula postcapilar, o sea, el sistema venoso más bien, que comienza con la vénula postcapilar, recogen la sangre de ese lecho microvascular y la devuelven al corazón. Tenemos en el aparato cardiovascular dos circuitos que distribuyen sangre en el organismo. Un circuito sistémico o circulación sistémica y una circulación pulmonar. La circulación sistémica está marcada con nuestra flecha verde. ¿Okay? Y este sistema transporta sangre desde el corazón hacia los otros tejidos del organismo y desde estos tejidos hacia el corazón por el sistema venoso. En cambio, la circulación pulmonar que está ahí señalada, los pulmones están señalados con las flechas de color amarilla y la circulación pulmonar está señalada con la flecha roja. Esta circulación pulmonar transporta la sangre desde el corazón hacia los pulmones, donde la sangre va a ser oxigenada, y desde los pulmones hacia el corazón para poder ser vertida en el circuito sistémico. Hay un sistema de conducción que se llama sistema linfático. Son vasos que transportan linfa y se inician en los tejidos corporales y después se convierten en vasos linfáticos pequeños, más grandes, van convergiendo, van agrandándose hasta llegar a un conducto llamado conducto torácico que lleva toda la linfa, y este conducto torácico desemboca en el en el sistema venoso, en el punto de unión de las venas subclavias y las yugulares internas. Hay otro sistema porta que vamos a estudiar con mayor detalle en otros capítulos, que son los sistemas porta.
En los sistemas porta, una vena o una arteriola se interponen entre dos redes capilares. Por ejemplo, el sistema porta hepático y el sistema porta hipofisario. Perdón. Y ahora vamos a estudiar las características de nuestra bomba central, el corazón. El corazón es una bomba muscular que mantiene un flujo unidireccional de la sangre. Pesa alrededor de 300 gramos con cambios mínimos según sea el sexo femenino o el sexo masculino. Presenta 2 aurículas y 2 ventrículos. Fíjense en nuestro esquema de la izquierda. Las aurículas están marcadas como left atrium y right atrium. Y los ventrículos como left ventricle y right ventricle. Derecho e izquierdo. Fíjense. Tiene 2 tabiques. Un tabique que separa ambas aurículas es el tabique interauricular. Y un tabique que separa ambos ventrículos, que es el tabique interventricular. En nuestro esquema, este tabique se ve muy bien y está señalado con nuestra flechita de color amarillo. Tiene 4 válvulas. Las válvulas aurículo-ventriculares, derecha e izquierda, que separan las aurículas de los ventrículos. Y las válvulas aórtica y pulmonar, que separan los ventrículos de las arterias pulmonar y aórtica. Eso se puede ver perfectamente en nuestro esquema. Tiene un esqueleto fibroso, un sistema de conducción y su pared consta de endocardio, miocardio y epicardio. Fíjense en nuestro esquema. La sangre, vamos a ver la circulación de la sangre. La sangre me llega a la aurícula izquierda, o sea, al left atrium, por las venas pulmonares. Fíjense que las venas pulmonares están teñidas o pintadas de color beige. Entran a la aurícula y de la aurícula derecha y pasan al ventrículo derecho, atravesando la válvula mitral. O sea, la válvula aurículo ventricular izquierda es la válvula mitral. Una vez que entran al ventrículo izquierdo, esta sangre es expulsada a través de la válvula aórtica a la arteria aorta. Fíjense ustedes, se ve donde dice válvula aórtica y siguiendo a esa válvula aórtica tenemos la arteria aorta. Las flechas me están indicando muy bien la dirección de esa corriente sanguínea. Esa aorta va dando ramas y llega hasta la capilarización y luego se transforma en sistema venoso. Y ese sistema venoso vuelve al corazón a través de la vena cava inferior que estamos viendo nosotros en nuestro esquema a la izquierda. La vena cava inferior y la superior, por supuesto, depende de dónde traigan sangre venosa, van a desembocar en la aurícula derecha, que está como right atrium. Esa sangre luego, a través de la válvula tricuspidea, se va a abrir esa válvula y esa sangre va a entrar al ventrículo derecho, en nuestro esquema right ventricle. ¿Y a dónde se va a ir esa sangre? Va a irse a las arterias pulmonares, abriéndose la válvula pulmonar, ¿verdad? Va a entrar esa sangre poco oxigenada que viene de todo el cuerpo, va a entrar a la arteria pulmonar. La arteria pulmonar se divide en 2, uno para cada pulmón, y en el pulmón esa sangre va a oxigenarse y esa sangre va a volver otra vez al corazón por las venas pulmonares, que fue donde comenzamos la explicación de nuestra circulación sanguínea, por las venas pulmonares que están ahí de color
pintadas de color beige. El esqueleto fibroso consiste en 4 anillos fibrosos alrededor de los orificios valvulares. Vayan ustedes fijándose en el esquema de abajo. O sea, 4 anillos fibrosos que están alrededor de los orificios valvulares. Después hay 2 trígonos fibrosos que conectan los anillos y la porción membranosa de los tabiques interauricular e interventricular. Estos anillos fibrosos, que están ahí bien especificados como anillo fibroso de la válvula mitral, de la válvula tricúspide, anillo fibroso del tronco de la pulmonar y anillo fibroso de la aorta, están constituidos por tejido conjuntivo denso no modelado y rodean la base de las 2 arterias que salen del corazón, que son la aorta y el tronco de la pulmonar, y los orificios entre las aurículas y los ventrículos, llamados orificios aurículo-ventriculares, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Estos anillos son el sitio de inserción para las valvas de las 4 válvulas cardíacas que permiten el flujo de la sangre en una sola dirección a través de esos orificios. Aparte de estas estructuras, tenemos otra estructura fibrosa, que es la porción membranosa del tabique interventricular. Esta zona no tiene músculo cardíaco y consiste en un tejido conjuntivo denso que contiene un pequeño o corto segmento del haz auriculoventricular, que es el haz de His no ramificado, y el mismo pertenece ¿a qué? Al sistema de conducción cardíaca. La pared del corazón está compuesta por 3 capas. Yendo de afuera hacia adentro son el epicardio, el miocardio y el endocardio. Esta organización estructural del corazón es continua en las aurículas y los ventrículos. Vamos a ir viendo ahora cada una de estas capas en detalle. Vamos a ver desde adentro hacia afuera. Tenemos el endocardio, que consiste en una capa interna que está tapizada por el endotelio, y por debajo un tejido conjuntivo subendotelial. Una capa, fíjense ustedes en la imagen de la derecha, la de arriba, a menor aumento. Estamos viendo el endocardio, está marcado el endocardio. Y abajo, a mayor aumento, nos muestra el endocardio. Fíjense que tiene hacia el ventrículo, hacia la luz del ventrículo, tiene una capa de células planas, células endoteliales. Por debajo de esa capa hay un tejido conjuntivo escaso subendotelial. Después hay una capa media de tejido conjuntivo y células musculares lisas. Y otra capa más externa de tejido conjuntivo denominada capa subendocárdica. Y acá se halla el sistema de conducción de los impulsos del corazón. En nuestra imagen esta capa está marcada con ese rótulo de fibras de Purkinje, porque las células del sistema de conducción del corazón se llaman fibras de Purkinje. Después tenemos el miocardio. Acuérdense, el músculo estriado cardíaco. Es poco lo que vamos a decir porque ustedes ya conocen. Acá abajo tenemos 2 cortes de músculo músculo estriado cardíaco. Uno longitudinal a la izquierda y uno transversal a la derecha. Fíjense ustedes las fibras dicotomizadas, las estrías transversales y la presencia de los discos intercalares.
Luego tenemos nuestra capa más externa o epicardio. Este epicardio, fíjense ustedes, en nuestro esquema abajo, tiene una capa visceral que está cerca del músculo cardíaco. Entonces es la capa visceral de la serosa pericárdica o epicardio. Es una capa que está cubierta por células mesoteliales, una sola capa de células mesoteliales, y por debajo de la misma hay tejido conjuntivo con abundante cantidad de adipocitos, y en esa zona se encuentran muchos vasos sanguíneos y nervios que entran y salen hacia el corazón. Después tenemos la capa parietal, la capa más externa de la serosa pericárdica, que fija a los grandes vasos. Y entre la capa visceral y la capa parietal tenemos la cavidad pericárdica. Fíjense ustedes, en estas dos imágenes estamos viendo la capa visceral de la serosa pericárdica o epicardio. Fíjense ustedes en la imagen de abajo. Desde afuera adentro, fíjense bien abajo, tenemos el mesotelio, la única capa de células planas. Después dijimos que había una capa submesotelial, y después hay de tejido conjuntivo, y después una gran capa subepicárdica que tiene tejido adiposo. ¿Y qué tenemos en ese tejido adiposo? Fíjense ustedes, nervios, vasos linfáticos, arterias, va a haber venas, etcétera, etcétera. Y en la imagen más pequeñita de arriba, ¿qué estamos viendo? Las flechitas me están mostrando la capa simple de células mesoteliales, la capa de tejido conjuntivo subyacente, ¿sí? Y después estamos viendo la zona subepicárdica con tejido adiposo. Acá tenemos una imagen a mayor aumento para que aún quede más claro este concepto. Fíjense. Nosotros dijimos que había una capa parietal de pericardio, una capa visceral, y que entre ambas estaba la cavidad pericárdica. Bueno, acá vamos a ver de arriba hacia abajo, o sea, de afuera hacia adentro, pero observemos la imagen de arriba hacia abajo. El espacio que tenemos arriba y que está señalado con una flecha azul, esa sería la cavidad pericárdica. No estamos viendo la capa parietal. La capa parietal de la serosa pericárdica no estamos viendo solo la cavidad pericárdica. Después tenemos, con la flecha, ya me está enseñando, la flecha negra que está arriba, estamos viendo la capa visceral, la que está hacia adentro, y está señalando las células planas, una sola capa de células planas mesoteliales. Y por debajo de eso, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un tejido adiposo y una grasa epicárdica. Fíjense, la flecha larga me está mostrando todo el espesor del pericardio. ¿Y qué hay en el espesor de ese epicardio? Más adentro tenemos grasa epicárdica, tenemos nervios y tenemos vasos. Y todo eso está cerca, pegado al miocardio, a la capa del medio del corazón. La contracción cardíaca está sincronizada por unas fibras musculares cardíacas especializadas y no necesitan ningún estímulo directo del sistema nervioso. Estas fibras musculares cardíacas especializadas reciben el nombre de sistema éxito conductor. Y la actividad eléctrica que estimula las contracciones cardíacas rítmicas se inician dentro del corazón mismo. Este sistema éxito conductor se compone, fíjense en nuestro esquema de abajo, de un nódulo llamado sino atrial, que está marcado como una esfera de color amarillo en la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Hay otro nódulo, otra esfera de color de color azul, que es el nodo atrioventricular. Estos dos nodos están unidos por haces internodales, que también tienen fibras musculares cardíacas modificadas. Ahí se está viendo como unas trayectorias de color amarillo.
El nodo sinoauricular se llama también marcapaso cardíaco. Es ahí donde se inicia, es ahí donde se genera el estímulo eléctrico. La frecuencia de este marcapaso oscila entre 60 y 100 latidos por minuto y envía esa señal de contracción al nódulo aurículo-ventricular. Desde el nódulo aurículo-ventricular, el impulso es conducido a través del esqueleto fibroso hacia los ventrículos, como estamos viendo con esas líneas de color azul. Y se divide en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. Estos haces se llaman haces auriculoventricular de His. Después, este haz de His se divide en el ventrículo, se divide en ramificaciones que ocupan una posición subendotelial y ahí se llaman fibras de Purkinje. Los componentes de este sistema de conducción transmiten los impulsos a una velocidad unas veces 4 veces mayor que las fibras musculares cardíacas comunes. Y tenemos que recordar que son los únicos que pueden propagar los impulsos a través del esqueleto fibroso. Estas células musculares modificadas que se encuentran en los lugares anteriormente citados tienen características especiales. Por ejemplo, las células musculares cardíacas de los nodos aurículo-ventricular y sinoauricular son comparadas con las musculares cardíacas comunes, son más pequeñitas, carecen de discos intercalares y contienen menos miofibrillas. En cambio, las células del haz de His, sus ramas y las fibras de Purkinje, que también son células musculares modificadas, estas son mayores en tamaño que las células musculares miocárdicas. Tienen un citoplasma claro por la cantidad de glucógeno y evidencian discos intercalares. En las imágenes de abajo a la izquierda estamos observando con las puntas de flecha en el subendocardio a las células de Purkinje. Y a la derecha, en una coloración de Mallory Assam, vemos el endocardio donde se observan las células de Purkinje en corte transversal y en corte longitudinal. En la zona donde está con el corte longitudinal señalado por las flechas negras, se observan discos intercalares. Otra imagen, mayor aumento, donde vemos de arriba a abajo la luz del ventrículo, tenemos el endocardio, incluso con nuestro epitelio plano, simple, y por debajo, en la parte más profunda del endocardio, las fibras de Purkinje. Fíjense lo claro que es su citoplasma y también el gran tamaño que tienen comparado con las células del miocardio que se encuentra por debajo. Como ya dijimos, el corazón late independientemente de cualquier estimulación nerviosa, pero este ritmo cardíaco espontáneo puede ser alterado y puede ser alterado por impulsos, por ejemplo, por impulsos nerviosos de la división simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, los nervios parasimpáticos van a disminuir la frecuencia cardíaca y los nervios simpáticos van a aumentar la frecuencia cardíaca. Hay hormonas en la médula suprarrenal como la adrenalina y la noradrenalina que aumentan la fuerza de contracción muscular cardíaca y producen taquicardia. Otras sustancias como el calcio, hormonas tiroideas, por ejemplo, tienen el mismo efecto inotrópico de la adrenalina y de la noradrenalina. Y el sistema nervioso central verifica también la tensión arterial y la función cardíaca a través de ¿qué? De unos receptores especializados que están ubicados
dentro del aparato cardiovascular. Y vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, los varoreceptores. Los varoreceptores son receptores de presión alta. Están ubicados en el seno carotídeo y en el callado aórtico. Después hay receptores de volumen para presión baja. Se localizan en las paredes de las aurículas y de los ventrículos. Y además tenemos quimiorreceptores que detectan alteraciones en la tensión de oxígeno, de anhídrido carbónico y el pH. Y son los glomos aórtico y carotídeo que se encuentran ubicados en la bifurcación de las carótidas y en el callado aórtico. Las válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas son estructuras compuestas por 3 capas de tejido conjuntivo revestidas por endocardio. Son láminas muy finitas, transparentes, y están fijadas al complejo del esqueleto fibroso del tejido conjuntivo denso no modelado que forma los anillos fibrosos que ya estuvimos viendo recién y rodea los orificios que contienen las válvulas. Cada válvula se compone de 3 capas: la fibrosa, la esponjosa y la ventricular auricular. Vamos a ver cada una de ellas. La fibrosa es una capa que se localiza en la superficie ventricular de las válvulas auriculoventriculares y en la superficie arterial de las válvulas semilunares. ¿Cuáles son las válvulas semilunares? La aorta y la pulmonar. Esta capa va a derivar del tejido conjuntivo denso y regular de los anillos esqueléticos del corazón y está compuesta principalmente por fibras de colágeno tipo 1 en un 74% y el resto fibra de tipo 3. Ambos tipos de fibras están densamente agrupadas, encontrándose además fibras elásticas que tienen una disposición paralela al borde libre de la válvula. Tanto en su superficie ventricular como en su superficie arterial, la fibrosa está cubierta por una capa de células endoteliales. Esta capa le brinda rigidez a la válvula. Luego tenemos la capa esponjosa, que es la capa media de las válvulas y consiste en fibras elásticas y colágeno en una disposición laxa, en medio de una gran cantidad de sustancia fundamental que contiene proteoglucanos y glucosaminoglucanos. Actúa esta capa como un amortiguador, reduciendo las vibraciones asociadas al cierre de la válvula y también le confiere flexibilidad y plasticidad a las cúspides de las válvulas. Luego tenemos una capa que se halla en el lado ventricular y en el lado auricular, o sea que está contigua a la superficie ventricular o auricular de cada válvula y tiene revestimiento endotelial. Está constituida por un tejido conjuntivo denso. Además, la constituyen fibras y laminillas elásticas. Favorece esta capa el movimiento de las válvulas, permitiendo la extensión y el retroceso de las válvulas durante el ciclo de la contracción cardíaca. ¿Qué tenemos acá? En la imagen de arriba, una imagen en fresco donde la flecha azul me está señalando la válvula aórtica. Fíjense que tiene 3 valvas que son lisas, brillantes y transparentes. Y abajo me está mostrando las capas que ya estuvimos viendo del lado aórtico y del lado ventricular. La imagen de mayor aumento me está mostrando la capa endotelial que tapiza el lado aórtico y el lado ventricular de dicha válvula. En las válvulas auriculoventriculares, que son la mitral y la tricuspidea, la capa fibrosa que recién estuvimos viendo se continúa con unas estructuras denominadas cuerdas tendinosas. Esas cuerdas tendinosas nosotros estamos viendo en la imagen macroscópica y también marcada con una flecha azul en el corte histológico de la derecha. Estas cuerdas son prolongaciones similares a cuerdas y que también están revestidas de endotelio. Son cordones
fibrosos realmente revestidos por endotelio y en su extremo inferior se unen a los músculos papilares, como estamos viendo perfectamente bien en nuestra imagen de la izquierda. ¿Se acuerdan ustedes que al principio habíamos dicho que las válvulas estaban rodeadas por un anillo fibroso? Bueno, acá estamos viendo, fíjense ustedes, estamos viendo con la flecha azul señalada la válvula abórtica y el anillo fibroso está marcado con la flechita, la crucecita de color amarillo. Acá tenemos un corte de la válvula tricúspide, ¿verdad? Que es la válvula auriculoventricular del lado derecho. Esta válvula está señalada con nuestra flecha azul y nuestra crucecita amarilla nos está señalando el anillo fibroso de esa válvula. Las valvas de las válvulas cardíacas son avasculares, o sea que no tienen vasos. Pero podemos encontrar pequeños vasos linfáticos sanguíneos, nervios y músculos lisos solo en la base de las válvulas tricúspide y mitral, o sea, donde se unen al músculo cardíaco. Como son muy finas, las sustancias nutritivas y el oxígeno se difunden desde la sangre, o sea que se nutren por imbibición. Las valvas tienen unas células, fíjense, ahí tenemos un dibujo que nos muestra una valva aórtica, donde estamos viendo ambas caras endoteliales y estamos viendo las láminas fibrosas, esponjosa y ventricular de la valva. En el estroma mismo tiene unas células que se llaman células intersticiales especiales, con características únicas y que sirven para mantener la homeostasis valvular a lo largo de la vida. Estas células parece que se originan de células endoteliales endocárdicas y en la microscopía se parecen a fibroblastos. En nuestro esquemita estas células están coloreadas de rosado. Estas células son positivas para la bimentina y la condromodulina, que inhiben la formación de vasos sanguíneos. En condiciones normales, ¿qué hacen? Mantienen la expresión génica de la matriz extracelular, de ahí de la válvula, necesaria para la reparación y la síntesis de la fibra de tejido conjuntivo y las proteínas de la matriz normales. Pero en condiciones patológicas pueden transformarse en células similares a miofibroblastos y expresar genes para sintetizar colágeno, elastina, proteoglucanos, alfa-actina del músculo liso, metaloproteinasas de matriz y además citocinas inflamatorias. Con esto terminamos nuestra clase de histofisiología del aparato cardiovascular en lo que respecta a el corazón. Muchas gracias.